Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El pueblo hebreo tomó la decisión de adorar a otro Dios ante el sentimiento de ausencia de Yahvé. Sin embargo, Dios no se había ido, estaba presente como lo había prometido y estaba comprometido desde su mismo nombre, porque Dios seguía siendo el que está siempre. Iniciamos nuestra celebración cantando. Antes de que la espera desgaste años en mí, estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar ahora nuestra Eucaristía en este lunes 28 de julio, agradecemos al Señor todo lo que nos regala. Ya estamos en la 17ª semana del tiempo ordinario. Un compromiso que cada vez nos llama más y más a nuestro camino de santidad. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores y le pedimos humildemente perdón al Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Padre Santo y Todopoderoso, protector de los que en ti confían, ten misericordia de nosotros y enséñanos a usar con sabiduría de los bienes de la tierra, a fin de que no nos impidan alcanzar los del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Moisés subió al monte Sinaí y allí permaneció 40 días y 40 noches. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Moisés emprendió el camino de regreso y bajó de la montaña llevando en sus manos las 2 tablas del testimonio, que estaban escritas de un lado y de otro. Esas tablas eran obra de Dios y la escritura grabada sobre ellas era escritura de Dios. Al escuchar el ruido de las aclamaciones que profería el pueblo, Josué dijo a Moisés:
Hay gritos de guerra en el campamento. Pero Moisés respondió, no son cantos de victoria ni alaridos de derrota. Lo que oigo son cantos de coros alternados. Cuando Moisés estuvo cerca del campamento y vio el ternero y las danzas, se enfureció y arrojando violentamente las tablas que llevaba en sus manos, las hizo añicos al pie de la montaña. Después tomó el ternero que habían hecho, lo quemó y lo trituró hasta pulverizarlo. Luego esparció el polvo sobre el agua y se la hizo beber a los israelitas. Moisés dijo a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que lo indujeras a cometer un pecado tan grave? Pero Aarón respondió, te ruego, Señor, que reprimas tu enojo. Tú sabes muy bien que este pueblo está inclinado al mal. Ellos me dijeron, fabrícanos un Dios que vaya al frente de nosotros, porque no sabemos qué le ha pasado a Moisés, ese hombre que nos hizo salir de Egipto. Entonces les ordené, el que tenga oro que desprenda de él. Ellos me lo trajeron, yo lo eché al fuego y salió este ternero. Al día siguiente, Moisés dijo al pueblo, ustedes han cometido un gran pecado, pero ahora subiré a encontrarme con el Señor, y tal vez pueda expiar ese pecado. Moisés fue a encontrarse nuevamente con el Señor y le dijo, por desgracia, este pueblo ha cometido un pecado, ya que se han fabricado un dios de oro. Si tú quisieras perdonarlo a pesar de esto, y si no, bórrame por favor del libro que tú has escrito. El Señor respondió, yo borraré de mi libro al que ha pecado contra mí. Y ahora vete, lleva a este pueblo hasta el lugar que yo te indiqué. Mi ángel irá delante de ti, y cuando llegue el momento, los visitaré para castigarlos por su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Señor porque es bueno. En Horeb se fabricaron un ternero. Adoraron una estatua de metal fundido. Así cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come pasto. Den gracias al Señor porque es bueno. Olvidaron a Dios que los había salvado y había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Cam y portentos junto al mar Rojo. Den gracias al Señor porque es bueno. El Señor amenazó con destruirlos, pero Moisés, su elegido, se mantuvo firme en la brecha para aplacar su enojo destructor. Den gracias al Señor porque es bueno. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas y no les hablaba sin ellas para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, siempre estamos dentro de estas parábolas. Tenemos más o menos unas 42 parábolas en los evangelios, ¿verdad? Y esto es hermoso porque
Las parábolas son narraciones tan sencillas. Hoy el Señor nos trae este ejemplo, un grano de mostaza. Un hombre siembra en el campo. En realidad, esta es la más pequeña, grano de mostaza. Yo estuve por Israel 10 años, queridos hermanos, y en estos estudios arqueológicos con los muchachos, ¿verdad? En el seminario, a quienes llevábamos a conocer y a mirar qué es esa mostaza, Aroaro Yuhua lleva, que crece muchísimo ahí, alrededor de Jerusalén, en la Gehenna que se llama, ¿verdad? Ahí entonces hay incluso muchas de estas semillitas. De Goreyarra, esa semilla de mostaza de Moipen de Pobe, a pesar de Moyana, porque en Derejeshai, Mishieterei, sé yo qué, bueno. Aunque usted no lo crea, y ella la gente, y bueno, hay que ver y hay que tocar. 10 años yo estuve ahí, por lo tanto, se me arorega lleva el conocer, el saber, el tocar todas estas cosas que el Evangelio hoy nos está diciendo. Esta es la más pequeña de las semillas. ¿Se dan cuenta cómo el evangelista, cómo Jesús es tan observador? Y después cómo Él está enseñándonos. Te hago mi sireína. Pero ya miren ahora, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto. Esto quiere decir, nosotros podemos decir, el ayapota para cambiar esta nación, la ayapota para que esta corrupción desaparezca, estas políticas, ¿verdad? Estos de usar los partidos políticos, tembiguaisha como prostitutas, ¿verdad? Que se entregan y se venden, pero al mejor postor, ¿verdad? Eso es lo que sucede en nuestra nación. No hace falta ni repetirlo porque entero de te amo la hoy cuá lleva, a bebé y cuá por ahí te lleva. Y entonces, queridos hermanos, es importante, ¿verdad? Nos vendemos. El Antiguo Testamento te habla, ¿se acuerdan? Que Esaú se vende a su hermano, ¿verdad? Pero simplemente a Jacob por un plato de lentejas, decía. Y nosotros muchas veces vendemos nuestra nación por un plato de lentejas. Y entonces empobrecemos. Estamos en una situación, los países más pobres de América Latina, pobres de nosotros siendo tan ricos. Falta organización, falta conciencia, falta despertar. Y sobre todo, tener conciencia de lo que hoy el Evangelio nos está enseñando. A pesar, dice, que esta mostaza, el grano de mostaza, es tan pequeñita, pero poné un poco en tus manos, Andrés, pero sin embargo después, si nosotros damos lo nuestro, somos pequeños, somos nadie, pero sin embargo, una vez que está en manos de Dios, una vez que crece es la más grande de las hortalizas que se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse. Ojalá que tantas personas, tantos hermanos, tantos pobres, tantas situaciones de injusticias en nuestro país, esas personas se puedan cobijar, pero en la justicia que nosotros como comunidad ofrecemos. Entonces esto es lo único que va a hacer que toda esa gente, ¿verdad?, del Poder Judicial que no están haciendo su tarea, del Poder Parlamentario que no hacen su tarea, del Poder Ejecutivo que tiene que ejecutar y no está haciendo su tarea, entonces, queridos hermanos, vamos a poder decir, Uiroitea lleva porque somos un granito de mostaza, pero sin embargo hace crecer el reino de Dios. Y bueno, y continúa y te pone también el ejemplo de la levadura, es lo que hace fermentar y hace crecer, ¿verdad? Es tan pequeña esa levadura, pero sin embargo, queridos hermanos, es lo que nos va a ayudar para que nosotros podamos cambiar y hacer. Ya lleva. Eso es lo que nosotros decimos incluso en esa música paraguaya tan linda. La dignidad del hombre, la dignidad de la persona, la dignidad de la iglesia. Iglesia quiere decir comunidad, es decir, preocuparnos unos por los otros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, y ahora presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, enséñanos a vivir tu reino. Señor, enséñanos a vivir tu reino.
por nuestra Iglesia, para que haga crecer la semilla del reino con mucho amor y con perseverancia, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por nuestras familias, para que nunca se olviden de Dios y respondan con generosidad a la llamada del Señor, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Dios Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En tu altar, Señor, te ofrecemos hoy día el pan, te ofrecemos el vino también, pan y vino de amor. Con esta ofrenda, Señor, junto a ti queremos estar, con tu cuerpo y tu sangre, Señor, será más fácil llegar. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, estos dones que tu generosidad ha puesto en nuestras manos y concédenos que este sacrificio santifique toda nuestra vida y nos conduzca a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas, y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo
Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestro país, en nuestra iglesia, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cuando te digo, aquí estoy, tomaré tu corazón y lo moldearé. Tus ojos no podrán creer lo que en ti haré. Serás otro y nada volverá a ser igual, porque mi amor te transformará. Tu luz en mí, en silencio me habla de ti. Tu amor que va más allá de toda razón. Todo lo haces nuevo aquí en mí. Cuando te digo, aquí estoy,
Oración final. Señor, que esta Eucaristía memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo nos ayude a corresponder al don inefable de tu amor y a procurar cada día nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes con tu espíritu. y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría, auxiliadora Madre mía. Por ti viví los años de inocencia, porque aprendí de labios de mi madre a invocar tu nombre cada día, auxiliadora Madre mía. Tuya será mi juventud inquieta, frágil barquilla en borrascosos mares, porque serás su brújula y su guía, auxiliadora Madre mía. Auxiliadora Madre mía. Tuya será mi juventud inquieta, frágil barquilla en borrascosos mares, porque